La política mexicana es un circo, un sistema partidista corrupto plagado de oportunistas que se la viven chapulineando entre partido y partido, con poca o nula ética profesional, convicción ideológica ni vocación por servir al pueblo. Y al mismo tiempo la política mexicana es fascinante. La contienda electoral del 2024 podría ser una de las más importantes en la historia de México, dada la coyuntura geopolítica global y su impacto en el futuro del país. Además, de que se pondrá a prueba si el sistema político mexicano ha evolucionado o sigue arrastrando las mismas fallas de siempre. Este video intentará abordar un análisis ideológico y filosófico de cada partido político mexicano actual. En posteriores ensayos analizaremos de manera individual a cada partido. Por ahora nos limitaremos en situar a cada partido político en sus supuestas ideologías y principios filosófico-políticos. Pero antes de empezar, considero importante aclarar los conceptos de teoría, filosofía e ideología política, en pocas pero concisas palabras. La teoría política implica la búsqueda y acumulación objetiva de conocimiento sobre la acción política para controlar y guiar los sistemas sociales. Las filosofías políticas son premisas éticas que idealizan cómo debería ser un buen gobierno, aunque tienden al sesgo por carecer de referentes empíricos y al imponer juicios de valor. Las ideologías políticas, por otro lado, se basan en filosofías políticas, pero añaden pautas, normas y estrategias para alcanzar un cierto sistema de gobierno anhelado. Dicho esto, creo que será más fácil para todos entender dónde se sitúa cada partido en relación con sus principios y cómo suelen traicionarse a sí mismos a lo largo del tiempo. Y qué mejor que comenzar este análisis con el papá de los pollitos, el partido que más ha traicionado sus propios ideales que lleva incluso en su mismo nombre, el PRI. Surgido de la coalición victoriosa de los generales sonorenses de la Revolución Mexicana, como dicho previamente, la primera contradicción ideológica del PRI la lleva en su nombre y en el contexto de su fundación. El Partido Revolucionario Institucional nació bajo los conceptos de revolución y nacionalismo, e irónicamente han traicionado sus principios fundacionales sexenio tras sexenio, pero sobre todo se traicionaron desde el momento en que un partido revolucionario se convirtió en 70 años de dictadura, la famosa dictadura perfecta. En términos ideológicos, el PRI suele ubicarse a sí mismo en el centro del espectro político-económico, específicamente centro-izquierda en lo económico y ni conservador ni liberal en lo social. Sin embargo, no es tan genial como suena. El PRI es un partido camaleónico y populista. Un partido que cambia sus posturas radicalmente sobre diversos temas a puntos contradictorios, con el fin único de desarrollar clientelas que le aseguren el dominio y permanencia en el poder, justo como lo hizo por más de 70 años. En sus últimos sexenios, el PRI giró el timón radicalmente hacia la tecnocracia, el neoliberalismo y el corporativismo, decisión que marcaría el declive de su era en el poder. En resumen y para fines prácticos, lo colocaremos en la centroizquierda, lo que se sustenta también en sus afiliaciones internacionales, ya que es miembro de la Internacional Socialista, compartiendo objetivos con partidos como el Partido Democrático Laborista de Brasil o el PSOE de España. El PAN. Fundado en 1939 como un partido político de centro-derecha opositor a la agenda socialista de Lázaro Cárdenas, es poseedor de dos méritos. 1. Ser el único partido no fundado por expriistas. Y 2. Ser el partido que acabó con 7 décadas de monopolio del poder priista. Por otro lado, el PAN se ha asociado históricamente con la Iglesia Católica y la democracia cristiana en muchas posiciones sociales como el aborto o el matrimonio gay, mientras que también se proclama como defensor de la libre empresa, el Estado laico y el liberalismo económico. Es lo que comúnmente se conocía como conservador en lo social y liberal en lo económico. Desde una perspectiva filosófica e ideológica, el PAN apuntaría a la consolidación de un Estado limitado cuyas funciones se acoten a garantizar la seguridad pública, la impartición de justicia, así como también a salvaguardar la moral, la religión y los valores familiares. En la misma línea, los blanquiazules promueven la libertad individual y la responsabilidad personal sobre el bienestar colectivo, y con ello la meritocracia, ideas que si bien tienen sus matices positivos, también tienden a perpetuar las desigualdades sociales al implicarlas como parte de procesos naturales del tipo la ley del más fuerte, es decir, puro darwinismo social.
En el ámbito económico, abogan por el libre mercado y la libre empresa, inclinándose a una política estatal antimonopólica y con tendencia a la privatización de empresas públicas. La poca o nula intervención estatal se promulga entonces como un ente natural encargado de la distribución de la riqueza. No obstante sus principios, la realidad del PAN es otra, y es que si bien fue por mucho tiempo un espejismo de oposición ante el PRI, por décadas demostró ser un partido tibio que tambalea entre la complacencia y la alianza con el PRI, traicionando así sus propios ideales. Hoy más que nunca se encuentran en un proceso de estira y afloja, en el cual buscan una redefinición ideológica mediante un equilibrio entre sus principios tradicionales y la necesidad de atraer nuevos votantes. Una batalla ideológica interna que no pueden ocultar mediáticamente, dificultando así la reconquista del electorado. A pesar de sus intentos de modernización ideológica virando al progresismo, muchos de sus miembros han coqueteado más de una vez con la extrema derecha internacional, bien como parte de actos provocativos mediáticos, bien como una búsqueda de diferenciación política y de apoyo internacional. Pero esto no es nuevo. Al PAN se le ha acusado de estar relacionado en sus inicios con partidos de corte fascista. Actualmente el PAN se encuentra afiliado a la Internacional Democrática Centro, figurando con otros partidos como el Partido Popular Español o la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, de la ex canciller teutona Angela Merkel. El PRD. Nacido como vástago del PRI para posteriormente fungir como padre de Morena, el PRD fue por varios años la primera y única propuesta seria, robusta y popular de un partido socialista, apoyando históricamente diversas políticas de centro-izquierda enfocadas en programas de gasto social para la mitigación de la pobreza. En la misma línea, algo que marcó una diferenciación del PRD respecto a otros partidos pequeños de izquierda, pero sobre todo frente al PRI y al PAN de entonces, fue su enfoque progresista, abogando por la creación de un estado de bienestar y de políticas liberales orientadas al progreso social, como la legalización del aborto, el matrimonio gay, la igualdad de género, la inclusión social, los programas sociales y la promoción de la sustentabilidad ambiental, como lo hizo en la Ciudad de México. En el ámbito internacional, forma parte de la Alianza Socialista y del Foro de Sao Paulo. Para su desgracia, los constantes casos de corrupción, la disputa constante entre sus principales dirigentes y las diferencias ideológicas internas han debilitado al partido al grado de casi desaparecer, y cómo no, de traicionar no solo sus principios fundamentales aliándose con su tiránico padre el PRI, sino peor aún, aliándose desde el 2018 con el partido más opuesto a sus ideales, el PAN. Mencionar al PRD actual es hablar de un partido en clara agonía del que hoy nadie da ni medio pan por ellos. Nunca mejor dicho. El Partido Verde. El partido que mejor define el concepto de chapulín ideológico en la política mexicana. El Partido Verde. Fundado, como no, por un expriista. En sus orígenes, al Partido Verde se le consideraba más cercano al conservadurismo y parecía alineado a propuestas populistas de derecha. Sin embargo, con el paso del tiempo han adoptado una postura más bien centrista. Esto en un inicio sonaría bien, vaya, un partido ecologista que no está casado con ninguna ideología. Seguro se rigen bajo teorías políticas eficientes y comprobadas científicamente para el progreso de las naciones. Pues no, nada más alejado de la realidad. Hablar de los niños verdes es hablar del partido más pragmático de todos, por no decir hipócrita u oportunista. Si bien su ideología es supuestamente ecologista con miras a la sustentabilidad, la realidad es que no posee ninguna ideología declarada y bien definida, o por lo menos no quieren hacerlo dentro del espectro político XY de derechas e izquierda. No es sorpresa, la verdad. Ellos mismos se saben como un partido sin una ideología bien definida que tambalea entre la centro-izquierda y la centro-derecha a conveniencia del lucro obtenido. Los verdes ya están acostumbrados a saltar de alianza en alianza, sometiéndose y adoptando las agendas de los partidos consortes. Y cómo no, cayendo en polémicas una y otra vez que hasta parece que lo hacen a propósito. Actualmente es difícil y una misión sin sentido intentar identificar su ideología precisamente por su pragmatismo chapulinesco. Hoy se alinean a la izquierda progresista, pero hace 12 años eran centro neoliberal, en el 2000 eran centro derecha panista y en el 2030 solo ellos sabrán para dónde jalan.
El Partido del Trabajo. Uno de los partidos más pequeños de México y probablemente el más fiel a sus ideales y principios políticos. Irónicamente, este partido fue fundado por varios grupos de antiguas organizaciones de izquierda del PRI en un intento de la administración de Carlos Salinas de debilitar la base de votantes del PRD a principios de los 90. Para más inri de ironía, este partido terminó aliándose con el mismo partido al que estaba destinado a debilitar y desde entonces ha fungido más bien como un partido satélite de grandes partidos de izquierda en México como Morena y el PRD. Ideológicamente es, junto con Morena, el único partido actual que se aleja del centro para definirse directamente como un partido de izquierda, aunque un poco más radical gracias a sus ideales nacionalistas, populares y antiimperialistas. Como era de esperarse, abogan por la lucha ideológica, la justicia social, la revolución de las masas y la democracia. El Partido del Trabajo considera la línea de masas como concepto político rector de la ética y estrategias políticas a aspirar. En pocas palabras, la línea de masas propone, pues, colocar al pueblo y al proletariado en el poder, desplazando así a las élites de siempre y a todo interés extranjero saqueador mediante la concientización social, el acercamiento al pueblo y la movilización de las clases oprimidas. Dicho lo anterior, algunos expertos catalogan al PT como izquierda radical, otros como izquierda moderada. Lo que es un hecho es que se trata de una izquierda socialista de enfoque marxista-leninista y maoísta. En esta línea sobra decir que es un partido totalmente antiburgués, opositor de la intervención extranjera y de las privatizaciones de empresas estatales. Está afiliado al Congreso Bolivariano de los Pueblos y al Foro de Sao Paulo junto con el PRD y Morena. Movimiento Ciudadano. Nacido como el Partido Convergencia y fundado por expriistas y expanistas, seguramente de ahí su nombre, el partido de Dante Delgado se ha asociado con políticas socialdemócratas y en términos generales se comporta como un partido de centro-izquierda de ideas progresistas. De los partidos pequeños es el más fuerte y sin duda cada vez adquiere más presencia y notoriedad. Como su nombre lo dice, abogan por una mayor participación ciudadana, pero también por la transparencia gubernamental, los derechos humanos, la democracia, la protección del medio ambiente, la justicia social y la igualdad de género. No obstante sus principios socialdemócratas y su crecimiento en los últimos años, el partido tiende a actuar en coalición. El partido ha pasado de situarse en la izquierda bien definida en el año 2000 y hasta el 2012 a aliarse con la derecha panista en el 2018 y en el camino dar a luz a coaliciones ideológicamente aberrantes como lo fue la gubernatura de Oaxaca en el 2010 de Gabino Cue Monteagudo, producto de una alianza entre el PT, el PAN, el PRD y la otrora Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. En resumen, el partido padece también del claro pragmatismo chapulinesco típico de la política mexicana. En el ámbito internacional está afiliado a la Alianza Progresista, junto con el PRD, el PSOE español y el PT brasileño de Lula da Silva. Morena. Morena nació como parte de un éxodo perredista, quienes a su vez fueron en otrora rebeldes expatriados del PRI. En otras palabras, el PRI es el abuelo de Morena y el PRD su padre. Hablar de Morena es hablar de una figura, Andrés Manuel López Obrador. La esencia de Morena es hablar, pues, de una forma de hacer política, el obradorismo. Una serie de principios propia del líder de Macuspana, caracterizada por el combate a la corrupción, la soberanía nacional, la austeridad republicana y la lucha contra las mafias del poder, quienes vendrían siendo las élites políticas del país, generalmente relacionadas al PRI, al PAN y a los grandes empresarios beneficiados por estos partidos. Ideológicamente, Morena se situaría en la izquierda con claros ideales antiburgueses, antineoliberales, progresistas y nacionalistas. En ese sentido, Morena suele autoproclamarse izquierda progresista, pero en la práctica y en el discurso televisado, también conocido como mañaneras, el gobierno obradorista se ha mostrado en repetidas ocasiones como una izquierda más bien de tintes conservadores y autoritarios. No me malentiendan, no se trata de un vaticinio dictatorial como la oposición postula, o al menos no por ahora. De hecho, es más bien la perpetuidad del status quo de la política mexicana. ¿A qué voy con esto? A que Morena pregona una diferenciación radical de la mafia del poder
y sin embargo el partido ha sido influenciado y está plagado de fósiles priistas de hueso colorado como Bartlett, Monreal, Sansores, Durazo, entre otros tantos, contabilizando hasta casi la mitad de los gobernadores de Morena del 2018 al 2024 siendo expriistas de larga tradición. Desafortunadamente, Morena heredó muchas prácticas políticas y estructuras organizativas del PRI y con ello sus peores vicios. Y es que la semejanza de Morena con el PRI va más allá, pues pragmáticamente es también un atrápalo-todo, cambiando de postura constantemente a modo del presidente. Quizá lo único que podría diferenciar al PRI de Morena es precisamente la figura solar que representa el líder tabasqueño, pues mientras que los tecnócratas del PRI se sometían a intereses extranjeros y de las grandes élites nacionales, Morena y todos sus miembros se subyugan a las ocurrencias de su figura totémica, Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente queda mucho por decir, tanto de Morena como de todos los partidos mexicanos. Espero que este video te haya gustado. Si sí, házmelo saber. En las próximas semanas iré sacando un video por cada partido político en específico, donde los abordaré mucho más a fondo y de manera más crítica. Por lo mientras, déjame tu opinión. ¿Con qué partidos e ideologías te identificas más y por qué? Y solo si consideras que mi contenido vale la pena, dale manita arriba y comparte este video. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo video y hasta luego. Chao, 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 chao.